¿Alguna vez te has preguntado si lo que llamas fe no es, en realidad, miedo bien disfrazado? Si tu búsqueda de prosperidad es genuina, o solo una huida sofisticada de la inseguridad, del vacío, de la sensación constante de no ser suficiente. Observa tu propia mente por un instante. Cada decisión financiera que tomas, ¿nace de convicción o de ansiedad? ¿De conciencia o de comparación silenciosa? Este contenido no es para todos. Permanecer aquí ya es una decisión. Y toda decisión revela quién eres cuando nadie te aplaude. Hay algo profundamente equivocado en la forma en que la mayoría de las personas busca prosperidad. No es falta de esfuerzo, no es ignorancia, es desorden interior. Napoleon Hill entendió que el fracaso no nace de la pobreza externa, sino de la confusión mental, de deseos fragmentados y de una voluntad incapaz de sostener una dirección clara. La Biblia va aún más lejos, y lo dice sin suavizar. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. El problema es que muchos colocaron el corazón en el dinero, y luego le piden a Dios que bendiga esa inversión emocional. La prosperidad, en ese estado, no salva, expone, amplifica, revela. Por eso tantas personas mejoran su ingreso y empeoran su carácter. Salir ahora sería cómodo. Permanecer implica aceptar que tal vez has estado buscando bien, por motivos equivocados. Hill hablaba del deseo ardiente, pero casi nadie presta atención a la exigencia que lo acompaña. Autodisciplina, control interno y coherencia moral. El deseo sin carácter degenera en obsesión. La Biblia llama eso idolatría, aunque venga envuelta en lenguaje religioso o financiero. El dinero nunca fue el problema. El problema es usar el dinero como sustituto de identidad, de sentido y de valor personal. Prosperar sin conciencia no eleva al hombre, lo fragmenta. Si este pensamiento incomoda, es porque toca una zona que normalmente evitamos. Y evitar también es una decisión. Existe un patrón psicológico claro en la relación humana con el dinero. Miedo disfrazado de prudencia, ambición disfrazada de visión, fe reducida a expectativa mágica. Hill definía esto como autoengaño organizado. La escritura lo llama corazón engañoso. Dos lenguajes distintos. La misma advertencia. Nadie construye prosperidad sostenible mientras se miente a sí mismo. La indecisión no es neutral. Es una forma elegante de huir del costo de elegir. Y cada decisión postergada cobra intereses en el futuro. Prosperidad bíblica nunca fue acumular. Siempre fue administrar. El mayordomo fiel no es el que recibe más, sino el que responda mejor. Este canal no entretiene, archiva conciencia. ¿Y quién decide quedarse? Empieza a aceptar el peso de pensar de verdad. Tal vez te enseñaron que prosperar es señal de aprobación divina. La Biblia nunca afirmó eso. Afirmó algo más incómodo. El carácter es requisito, no premio. Hill observó que personas sin disciplina interna destruyen cualquier oportunidad que reciben. La escritura muestra el mismo principio. La riqueza adquirida sin justicia disminuye. No porque Dios castigue, sino porque la estructura interior no soporta la carga exterior. Esto rompe muchas narrativas modernas. No es la falta de dinero lo que arruina a la mayoría. Es intentar obtenerlo sin ordenar la mente, los hábitos y la responsabilidad espiritual. Permanecer aquí es aceptar desmontar creencias convenientes. Y muy pocos están dispuestos a hacerlo. Hay un punto en el que la búsqueda de prosperidad revela su verdadera intención, cuando nadie observa, cuando la decisión implica renunciar a una ganancia inmediata para preservar integridad. Hill hablaba de armonía mental. La Biblia es más directa. El hombre dividido es inconstante en todos sus caminos. No existe prosperidad posible donde hay duplicidad moral. Y aquí surge una pregunta que incomoda profundamente. ¿Quieres prosperar para servir mejor o para protegerte del mundo? La respuesta define todo. Seguir escuchando no es curiosidad, es compromiso interno. Y los compromisos silenciosos siempre revelan identidad. Muchos confunden fe con pasividad, otros confunden acción con control. La prosperidad exige algo más raro, sumisión consciente. Hill lo llamaría alineación entre deseo, decisión y hábito. La Biblia lo llama obediencia, no una obediencia ciega, sino una respuesta lúcida a la verdad percibida. El error no está en querer prosperar, está en querer prosperar sin convertirse en alguien capaz de sostenerlo. Por eso este contenido no pide atención, selecciona. Quien se va ahora dirá que no era el momento. Casi siempre es miedo a enfrentarse a sí mismo. Y quien permanece empieza a entender que suscribirse no es apoyar este canal, es aceptar que este tipo de pensamiento merece continuidad, profundidad y permanencia. La prosperidad, cuando es bíblica y consciente,
Nunca es un derecho automático. Es una consecuencia de dominio propio, de decisiones incómodas repetidas en silencio, de una mente que deja de negociar con el autoengaño. Hill decía que la riqueza empieza en la mente. La Biblia añade algo esencial. Empieza en el corazón corregido. Sin eso, cualquier abundancia se convierte en prueba, y muchos no la superan. Aquí no prometemos resultados, prometemos confronto. Y seguir ouvindo significa aceitar que abandonar este proceso, ege não é acentuada. Descanso punto, y fuga. Hay una mentira silenciosa, que se repite en casi todos los discursos, sobre prosperidad, incluso dentro de contextos religiosos. La idea de que el problema está afuera. En la economía, en el sistema, en la falta de oportunidades, en el pasado, en otras personas. Napoleon Hill fue incómodo precisamente porque retiró ese refugio. Él insistía en que la mente indisciplinada siempre encontrará una excusa elegante para no asumir responsabilidad. La Biblia coincide, pero va aún más profundo. No es el sistema el que esclaviza primero, es el deseo desordenado. El dinero solo revela a quien ya gobierna por dentro. Por eso Jesús habló tanto de riquezas, sin jamás adorarlas ni demonizarlas. Él sabía algo que muchos prefieren ignorar: el dinero obedece a la estructura interior del hombre. Si la estructura es débil, el dinero se convierte en amo. Si es firme, se convierte en herramienta. Aquí ocurre una ruptura importante, porque la mayoría no quiere prosperidad para servir, sino para sentirse segura, para dejar de depender, para no sentirse vulnerable. Y ese es un punto crítico desde la perspectiva bíblica. La Escritura no condena la previsión, pero confronta la autosuficiencia. Hill observó que el miedo es la emoción dominante detrás de la mayoría de los fracasos financieros. Miedo a perder estatus, miedo a decidir mal, miedo a quedar atrás. La Biblia lo llama falta de confianza real, no confianza emocional, sino obediencia práctica. Prosperidad sin fe verdadera se transforma en control, y control constante agota, endurece y finalmente isola. Tal vez ahora empieces a notar algo incómodo. Muchas de tus decisiones financieras no fueron espirituales ni racionales, fueron reactivas, impulsadas por comparación, urgencia o validación externa. Hill hablaba de personas que pasan la vida ocupadas, pero no comprometidas. La Biblia muestra o mesmo padrão, quando fala de homens que constroem celeiros maiores. Mas ignora a própria alma. Produção não é acentuada a propósito. Movimento não é acentuada a direção. Y ganar mais não significa avanzar. Seguir ouvindo isso exige admitir que tal vez você tenha confundido esforço com alinhamento. E confundir isso custa caro. Existe também um erro comum na interpretação da fé aplicada ao dinheiro. Esperar intervenção sem transformação. Orar por portas abertas, enquanto se mantém hábitos fechados. Pedir provisão, enquanto se evita disciplina. Hill insistía que a mente precisa ser treinada para sustentar cualquier objetivo. A Biblia reforza: aquele que é acentuada fiel no pouco, é acentuada fiel no muito. Isso não é acentuada poesia, é acentuada estrutura. Que negligencia pequenas decisões diárias não suporta grandes responsabilidades. Prosperidade bíblica crece de dentro para fora. Nunca ao contrário. Quem tenta inverter essa ordem se frustra, ou se corrompe. E aqui ser yo outro banto que poucos aceitam. Deus não tem pressa em te enriquecer, mas o ego tem. O ego quer sinais rápidos, validação externa, resultados visíveis. Hill descreve o ego como o maior sabotador dos eso duradouro. A Bíblia descreve o mesmo inimigo interno quando fala da soberba que antecede a queda. Não é acentuada a coincidência. São linguagens diferentes, apontando para a mesma fala humana. Prosperidade verdadeira exige tempo, repetição y silencio. Y silencio asusta quien depende de aplauso. Tal vez por isso tanta gente abandone reflexões como esta no meio do caminho. Não porque sejam difíceis de entender, mas porque exigen reposicionamento interno. Continuar aqui é acentuada a aceitar que você não está apenas assistindo a um vídeo. Está atravessando um processo mental. E sairege a quebraria essa continuidade cognitiva. Não porque alguém te pede para ficar, mas porque a mente humana evita concluir aquilo que ameaça suas desculpas mais antigas. Hay uma pergunta que Napoleon Hill nunca fez diretamente, mas que a Bíblia coloca de forma brutal: quem você se torna quando ninguém está olhando? Esse a ética muda quando o gano é acentuada possível e a consequência parece distante. Esse a fé permanece quando a decisão correta custa dinheiro. Prosperidade é acentuada menos
sobre cuánto entraiméis sobre o que vose se recusa a facer para ganar. Ese acentuada o teste real, y poucos pasan, não por falta de capacidade, mas por falta de disposição, para perder algo hoje en nom de integridade humana. Este canal nada existe para convencer, existe para registrar pensamentos que sobreviven ao tempo. Por isso, cuando a palabra se inscrever aparece aquí, el anão significa apoyo emocional nem algoritmo, significa aceitar que es tipo de conteúdo denso, desconfortável. Responsable le merece continuidad en ese o a mente, que vos escole consumir menos ruido, y meis verdade. Nem todos estão prontos para isso, e está tudo bem. A exclusão é acentuada silenciosa, mas real. Prosperidade, quando alinada a grave consciência e a grave escritura. Não promete conforto constante, promete coherencia, promete paz que não depende do saldo, promete firmeza en decisões, que a maioria terceiriza. Gil dice que a riqueza começa como uma decisão definida, a Biblia acrescenta, começa como un corazón corrigido, semiso, todo gano é acentuada instável, y toda perda se torna devastadora. Egea, antes de avanzar ainda meis fundo, preciso, interromper exactamente aquí, y no por falta de conteúdo. Mas porque este pantó exige escola. Hay algo que casi nadie dice en voz alta. La mayoría no fracasa financieramente. Se traiciona lentamente, no en grandes decisiones dramáticas, sino en pequeñas concesiones internas que parecen inofensivas. Napoleon Hill observó que el hábito de ceder ante la comodidad debilita la voluntad hasta que la persona ya no es capaz de sostener una decisión firme. La Biblia describe el mismo proceso cuando habla de una conciencia cauterizada. No ocurre de golpe, ocurre por desgaste. Cada vez que sabes lo que debes hacer y eliges no hacerlo, algo se erosiona, y ningún aumento de ingresos compensa eso. La prosperidad, entendida bíblicamente, no comienza con dinero, sino con orden, orden mental, orden moral, orden espiritual. Por eso resulta tan peligrosa la narrativa moderna, que promete abundancia sin confrontación interna. Gil advertía que la mente indisciplinada busca atajos. La Escritura advierte que el camino ancho siempre parece más fácil. Ambos coinciden en algo incómodo. El camino fácil casi y nunca lleva hasta un lugar sólido. Y aún así, la mayoría lo elige, no por ignorancia, sino por resistencia al dolor de cambiar. Mira con honestidad tu propia historia. ¿Cuántas veces supiste que debías decir no, y dijiste sí? ¿Cuántas decisiones financieras fueron tomadas, no porque eran correctas, sino porque aliviaban una presión emocional momentánea? Gil llamaría a eso falta de propósito definido. La Biblia lo llama doble ánimo. No es una falla intelectual, es una falla de carácter en construcción, y el carácter, tarde o temprano, cobra su precio. Existe también una confusión peligrosa entre fe y expectativa. Fe no es esperar que algo salga bien. Fe es actuar correctamente, incluso cuando el resultado inmediato parece desfavorable. Gil insistía en la persistencia aplicada con inteligencia. La Biblia va más lejos, y habla de fidelidad bajo prueba. Prosperidad, sin prueba no forma, solo infla. Y lo inflado siempre es frágil. Por eso tantos colapsan cuando alcanzan lo que tanto deseaban. No estaban preparados para sostenerlo. En este punto, muchos empiezan a sentirse incómodos, no porque el mensaje sea agresivo, sino porque es preciso. No acusa, refleja, y nadie gosta de ver refletida a propia incoherencia. Permanecer o ouvindo, e acentuada a aceitar ese espelo, por meis alguns minutos. Sairegue a permitir y a preservar antigas narrativas, mas preservarlas no as torna verdadeiras. Hay una pregunta que atraviesa toda esta reflexión, aunque no se formule directamente. ¿Estás dispuesto a perder algo hoy para no perderte a ti mismo mañana? Gil hablaba de sacrificio temporal, en favor de un objetivo mayor. La Biblia habla de negarse a uno mismo, no como castigo, sino como alineación. La prosperidad, que nace de ese lugar, no es ruidosa, no necesita exhibirse, tiene peso, tiene estabilidad, tiene paz. Y la paz, cuando es real, no se compra. Este tipo de pensamiento no es popular, nunca lo fue. Por eso este espacio no se construye como espectáculo, sino como archivo. Aquí no se grita, se registra. Y cuando la palabra suscribirse aparece, no es una invitación emocional, es una declaración silenciosa. Aceptar que este nivel de análisis merece continuidad en tu vida mental. No todos quieren eso, no todos soportan eso. Y esa exclusión no es arrogancia, es realidad psicológica. Prosperar, a la luz de Gil y de la Escritura, no es llegar más rápido, es desviarse menos, es decidir mejor,
cuando nadie observa. Es entender que cada decisión financiera es también una decisión espiritual, aunque nadie la llame así. Y que huir de esa responsabilidad no elimina sus consecuencias, solo las posterga. Ahora hemos llegado a un punto aún más profundo, donde el enfoque deja de ser el dinero y pasa a ser identidad. Pero cruzar ese umbral exige algo más que atención, exige disposición a soltar certezas cómodas. Por eso me detengo aquí. Y a esta altura, ya no sigues por curiosidad, sigues por reconocimiento interno. Cuando la conversación llega al nivel de identidad, todo se vuelve más incómodo, porque el dinero deja de ser el tema central y pasa a ser solo un síntoma. Napoleon Hill entendió algo que muchos ignoran. Las personas no persiguen riqueza, persiguen una imagen de sí mismas. Quieren verse como exitosas, respetadas, seguras. El dinero se convierte en el lenguaje externo de una necesidad interna no resuelta. La Biblia aborda exactamente el mismo punto cuando advierte contra construir la vida sobre apariencias. Porque lo que se construye para ser visto termina dependiendo del aplauso, y lo que depende del aplauso nunca es estable. Aquí está uno de los errores más graves en la búsqueda de prosperidad: usar el resultado como identidad. Soy valioso porque gano, soy respetado porque tengo, soy bendecido porque prospero. Esa lógica es frágil. Hill diría que es una forma de dependencias ecológica. La escritura diría que es edificar sobre arena. Cuando el mercado oscila, cuando el ingreso cae, cuando el reconocimiento desaparece, la identidad entra en crisis, y una identidad en crisis toma malas decisiones. Siempre. Por eso la Biblia insiste tanto en fundamentos invisibles: carácter, dominio propio, fidelidad, sabiduría. Nada disso impresiona nas redes, mas tudo isso sustenta uma vida inteira. Hill falaba de hábitos mentais consistentes. A Biblia fala de frutos que crecen como tempo. O princípio é acentuada ao mesmo. O que é acentuada sólido, não precisa ser acelerado. Mas o ego odeia esperar. O ego quer provas rápidas de que está no camino certo. E quando não as encontra, força atalos. Talvez a você perceba algo que antes parecia abstrato. Muitas decisões financeiras ruins não são fruto de ignorancia, mas de impaciencia identitaria. A pessoa não aguenta permanecer sendo que me acentuada enquanto constrói. Ela quer parecer algo antes de se tornar. Hill alertava que es desalinamento destro e meus projetos do que a falta de capital. A Biblia confirma: aquele que se exalta será humilhado, não como punição mística, mas como consequência estrutural. Este é acentuado ao pantó, onde muitos abandonam silenciosamente, não porque discordem, mas porque começam a ver padrões próprios. Permanecer aqui exige aceitar que talvez se seu relação com prosperidade tenha sido de uma tentativa de compensar inseguranças não resolvidas. Isso dói. Mas fugir desse diagnóstico não cura nada. Apenas empurra o problema para uma escala maior. Existe também um aspecto espiritual raramente discutido: responsabilidade. Prosperar amplia impacto, amplia influencia, amplia decisões. Hill dice que toda riqueza carrega un dive correspondente. A Biblia diz o mesmo, en outra linguagem, a que muito é acentuada dado, muito será cobrado. Prosperidade não é acentuada un premio neutro, é acentuada uma ampliação de teste. E quem não aprende a lidar com pouco, fala quando recebe muito. Não por azar, mas por despreparo. É acentuada por isso que este tipo de conteúdo não faz promessas. Promessas atraem multidões erradas. Aqui, a permanencia funciona como filtro. Quien continúa aceita que crecer dói, que decidir cansa, que pensar profundamente isola. Mas também aceita algo raro, que viver sem autoengano vale o custo. Quando a palavra suscribirse aparece neste contexto, ela carrega espeso. Não é acentuada un gesto social, é acentuada un marcador de identidade. Un sinal silencioso de que você prefere profundidade a distração. Prosperidade, quando correta, não grita, ela sustenta, não acelera, ela consolida, não prova nada a ninguém, apenas reflete coherencia interna. Hill chamaria isso de sucesso duradouro. A Biblia chamaria de sabedoria. Nomes diferentes, mesma que esencia. Estamos segue a grave beira do último nível desta reflexão, onde a pergunta dexa de ser como prosperar, e se torna quem você precisa deixar de ser para prosperar sem se perder. Antes de cruzar espantó final, a decisão precisa ser explícita. Y este es el último tramo. Aquí no hay regreso cómodo. Llegar a este punto implica aceptar algo que casi nadie quiere admitir. No todo en ti puede prosperar al mismo tiempo. Hay rasgos, hábitos,
narrativas internas y dependencias emocionales que simplemente no sobreviven a una prosperidad consciente. Nepal y Engel hablaba de renuncia selectiva. Aunque pocos entendieron la profundidad de esa idea, no se refería solo a abandonar vicios evidentes, sino a soltar identidades antiguas que ya no son compatibles con un nivel mayor de responsabilidad. La Biblia lo expresa de forma más directa. No se puede poner vino nuevo en odres viejos, no por crueldad, sino por estructura. Este es el error final en la búsqueda de prosperidad: querer avanzar sin despedirse de versiones anteriores de uno mismo. Querer más resultados, manteniendo los mismos mecanismos internos. Querer estabilidad sin abandonar la improvisación moral. Querer bendición sin corrección. Gil observó que muchas personas sabotean su propio crecimiento justo cuando están cerca, porque el éxito exige abandonar zonas de familiaridad psicológica. La Biblia confirma: muchos aman más la seguridad del desierto conocido que la responsabilidad de la tierra prometida. Aquí, la prosperidad deja de ser un tema financiero y se convierte en un tema de renuncia consciente. Renunciar a la excusa recurrente, renunciar a la comparación constante, renunciar a la narrativa de víctima sofisticada, renunciar a la idea de que alguien más resolverá lo que solo tú puedes ordenar. Esto no es heroico, es silencioso. Nadie aplaude este tipo de decisión, y tal vez por eso pocos atomen. Existe un costo real en permanecer na conciencia. Vos se comienza a perceber incoherencias donde antes había justificativas. Comienza a sentir desconforto donde antes había distrazado. Gil dice que a mente disciplinada paga o preso da solidao intelectual. A Biblia dice que o camino é acentuado estreito. No estreito porque Deus exclui, mas porque pocos aceitan caminar sem se esconder atrás de ilusiones colectivas. Prosperar, nesse pantó, significa algo muito específico. Tornarse alguien que no precisa mentir para sí mismo. Nem sobre dinero, nem sobre fe, nem sobre decisiones difíciles. Significa aceitar que cada escola financeira é acentuada un reflexo directo daquilo que vos se tolera internamente, y que Deus no negocia como autoengano. Él le corrige, espera y observa. Gil falaria de causa y efeito. A Biblia falaria de coleita. O principio é acentuada o mesmo. Este canal, desde o inicio, no se propone ser agradable. Él funciona como un registro para quien decidió amadurecer. Por eso, cuando a idea de suscribirse aparece aquí, él no pede nada. Él marca un pantó de no retorno mental. Un señal de que vos escole continuidad en vez de consumo rápido, que prefiere esos longos a promesas curtas. Nem todos están prontos para eso, y eso es acentuado esperado. A prosperidad de correta, no. Llega como recompensa emocional. El hacer como consecuencia estructural. Cuando a mente se alina, cuando o carácter sustenta, cuando a fe deja de ser discurso, y se torna criterio de decisión. Nesse pantó, o dinero para de ser un ídolo, un salvador o un inimigo. Él asume su lugar correcto, ferramentas a responsabilidade. Llegue a pergunta final na é acentuada sobre prosperidade, é acentuada sobre vos. Vos está dispuesto a viverse más mentiras que antes te confortaban, a sustentar decisiones que no renden aplauso inmediato, a aceitar que conciencia custa, mas a inconsciencia custa muito mais. Aquí o guión se encerra, no porque todo foi dito, mas porque o próximo pas sonao é acentuada narrativo, é acentuada interno.